Bueno, vamos a empezar la clase. El tema que vamos a ver hoy es la sustitución de Cristo, lo que Cristo llevó a cabo en sus sufrimientos y muerte. Pero básicamente este capítulo trata de el principio de sustitución. El principio de sustitución lo encontramos en la Biblia desde el puro comienzo en Génesis. Básicamente lo que el principio de sustitución enseña es que Cristo muere en lugar del pecador y en beneficio del pecador. Es decir, un inocente muere en lugar del culpable. Todos los sacrificios veterotestamentarios representan el principio de sustitución. El ejemplo más básico es el sacrificio que iba a ofrecer Abraham al llevar a Isaac al altar para sacrificio, porque Dios se lo había pedido. En el Antiguo Testamento es una de las figuras o tipos más claros del principio de sustitución. Pero el principio de sustitución ya lo encontramos desde Génesis, cuando Dios le hace pieles o túnicas de pieles a Adán y Eva. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De este versículo deducimos que para que Dios hiciera túnicas de pieles, esas pieles evidentemente tuvieron que ser tomadas de algún animal. Ahora bien, vea que habla en plural, túnicas de pieles, o sea que Dios le hizo una túnica de piel a Adán y otra túnica de piel a Eva. De manera tal que podemos inferir ahí que por Adán murió un animal inocente, del cual Dios tomó la piel y le hizo una túnica. E igualmente por Eva murió un animal inocente, del cual Dios también tomó su piel y le hizo una túnica a Eva. Esa túnica representa la expiación del pecado, o sea, el cubrimiento del pecado. Porque recordemos que el hombre, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, antes de comer del fruto del árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, ellos eran inocentes en cuanto al mal. Sin embargo, se les abre el entendimiento cuando comen de ese fruto, distinguiendo ahora lo bueno y lo malo. Entonces ya tienen una conciencia diferente, pero es una conciencia manchada por el pecado, al punto de que ellos se avergüenzan de su desnudez, cosa que no sucedía antes de que ellos comieran de ese árbol. Y eso fue consecuencia de que el pecado entró en acción en su naturaleza. Ahora lo que hace Dios es cubrir la desnudez de ellos, y con eso está representando el cubrimiento del pecado en ellos. Ahora, lo que quiero resaltar acá es que hubo un sustituto para Adán y otro sustituto para Eva. Aquí encontramos el principio de sustitución, ya desde el mismo momento en que el hombre peca. El otro ejemplo que podemos ver acá del principio de sustitución es el caso de Abel, Caín y Abel. Si vamos a Génesis capítulo 4, dice el versículo 4: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos a Abel
que él trae su sacrificio, su ofrenda para Dios. Y dice que lo trae de los primogénitos de sus ovejas. Dice de lo más gordo de ellas. Es decir, trajo un sacrificio de lo mejor que lo que él tenía para Dios. Eso está demostrando la fe de Abel, en el sentido de que él está ofreciendo lo mejor para Dios. Pero ¿dónde aprendió Abel que tenía que ofrecer un sacrificio? Esa instrucción, aunque no está explícitamente indicada en el texto bíblico, es evidente que Adán entendió el principio de sustitución, que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios, de un animal, un sacrificio de sangre. Y eso es lo que está haciendo Abel. Abel está haciendo algo que le fue enseñado, que le fue instruido. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En esa actitud de Abel podemos ver la fe de Abel. De hecho, Hebreo nos habla que por la fe Abel dio testimonio, por su sacrificio él dio testimonio de la fe que tenía. Y aquí vemos también ese principio de sustitución. Ahora, ¿por qué Dios no ve con agrado a Caín y la ofrenda suya? La razón es que la ofrenda de Caín no era una mala ofrenda, sino que no era la ofrenda correcta. Caín tenía que ofrecer primero una ofrenda de sangre, con derramamiento de sangre, para que fuera acepta, y luego podía ofrecer la ofrenda del fruto de la tierra, pero no al revés. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esa frase dice, el pecado está a la puerta, se debe entender en el sentido de que la ofrenda por el pecado está a la puerta de la tienda. Es decir, había un animal para el sacrificio, que Dios lo estaba poniendo a la disposición de Caín, para que Caín lo ofreciera. Dice, con todo esto a ti serás su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea que él podía tomar la ofrenda, o sea, el animal para sacrificarlo. Pero Caín no quiso hacerlo. En lugar de eso, Caín ofreció el primer sacrificio humano, que fue derramar sangre humana. O sea, en lugar de matar a un animal como ofrenda a Dios, se ensañó con su hermano y lo mató. De hecho, Primera de Juan establece, ahorita no tengo el pasaje, pero ahí se enseña que Caín es hijo del maligno. Esa es la expresión que utiliza Juan. Vamos a buscar el pasaje. Dice Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces aquí se afirma que Caín era el maligno. Él está haciendo la obra de Satanás. Entonces Caín ofrece un sacrificio, primero que no es el sacrificio que Dios está demandando, y segundo, se rehúsa a ofrecer ese sacrificio. Caín está representando, y Abel también representa a la humanidad en sus dos aspectos. Aquella humanidad que por la fe se acerca a Dios a través del sacrificio, del principio de sustitución, es decir, el inocente muere en lugar del culpable. Mientras que Caín representa al otro grupo de la humanidad que se niega a aceptar el sacrificio de Dios, o sea, el sacrificio por el pecado. Un sacrificio que les beneficia, pero sin embargo lo rechazan. Es un rechazamiento de Dios. Entonces, y eso nace del corazón humano. Pero lo que quiero enfatizar acá es el principio de sustitución. Es algo que tenemos que tener claro. Si logramos entender el principio de sustitución, podemos comprender la doctrina de la soteriología de una manera mucho más clara.
Aquí en el libro, Schaeffer está explicando dos términos en griego, que no nos vamos a meter a estudiar acá, pero esos términos lo que significan es sustitución, básicamente. Y eso lo que da a entender es que es una sustitución completa, es decir, el sacrificio de Cristo es completo, básicamente. Entonces, en el sacrificio de Cristo se paga el rescate en su totalidad, para rescatar o redimir al ser humano. En cierta manera, eso es lo que está haciendo Dios al dar a Jesucristo, porque el alcance de la cruz de Cristo es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos entender o creer, ya que el alcance es para todo ser humano. Pero ¿quién es el que se beneficia al final de cuentas? Solamente aquellos que creen. Entonces son cuestiones que tenemos que tener presente, para que el principio de sustitución es aquel el cual Dios ofrece a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo a favor del pecador, pero que el que se beneficia es aquel que ofrece el sacrificio, o que el que recibe el beneficio de ese sacrificio por la fe. Vea el caso de Caín y Abel, que Caín, a pesar de que él podría haber dado de lo que él tenía, el sacrificio correcto, es Dios quien le ofrece o quien le da a su alcance la víctima para que él haga el sacrificio. O sea, cada ser humano tiene que llegar delante de Dios a través del sacrificio de Cristo. Si no llega a Dios a través del sacrificio de Cristo, no recibe ningún beneficio en cuanto a la redención. Entonces hay varios pasajes acá que lo que nos demuestran es, o lo que Schaeffer lo que quiere demostrar con estos pasajes es que el alcance del sacrificio de Cristo es para todos, pero el beneficio es solo para aquellos que deciden acercarse a Cristo por la fe. Lucas 22, 19 y 20, cuando Cristo establece la señal del pacto, del nuevo pacto, en la iglesia, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced de esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y noten aquí que Cristo está dando a entender que el pan de la Pascua, que en este caso ahora representa el cuerpo de Cristo, y la copa, es decir, el jugo de uva en la copa, o el vino sin fermentar, representa la sangre de Cristo que es derramada por el creyente. Entonces, el sacrificio de Cristo es para el creyente. ¿Por qué para el creyente? Porque es el creyente el que tiene acceso al beneficio de la redención. Sin embargo, Cristo está dando su sacrificio para todos, a final de cuentas. ¿Dónde vemos eso? Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 51, que es un pasaje donde vemos que el alcance general del sacrificio de Cristo, mientras que el pasaje que acabamos de leer de Lucas 22 y Mateo 20, 28 nos está hablando de la aplicación particular de ese sacrificio para el creyente. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ve que ahí está abierto: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, o sea, cualquiera. Dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vea que el sacrificio de Jesucristo es para todos. Pero ¿quién es el que va a vivir para siempre si come de este pan? Ya que Jesús está utilizando la metáfora del pan, que evidentemente está hablando de su cuerpo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, el cuerpo de Él, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Él muere para que el mundo pueda ser salvo, pero ¿quién es el que tiene acceso a la vida? Aquel que coma el pan, es decir, aquel que por la fe en el sacrificio de Cristo recibe esa vida.
La epístola a los romanos es una de las epístolas que más nos enfatizan el principio de sustitución. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces este es otro pasaje que hace énfasis al creyente. O sea, el creyente se beneficia del sacrificio de Cristo. Y así vamos a encontrar en diferentes pasajes en la Escritura donde se dice que Cristo muere por todos nosotros o por vosotros. Pablo lo utiliza para refiriéndose al creyente, a los creyentes en Cristo. Pero Juan habla mucho sobre que Cristo, el sacrificio de Cristo es por el mundo. Vea que Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, vea la aplicación particular, que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios ha dado a su Hijo unigénito para el mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Y otro pasaje que es muy claro, versículos 5 y 6, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vea que aquí está Pablo hablando en términos generales. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quiénes son todos? Todos los hombres y mujeres de este mundo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero ¿quiénes son los que acceden a ese rescate? Los que creen. Entonces aquí vamos a ver otro término relacionado con el principio de sustitución, y es que Cristo es vicario. Es otra palabra técnica para decir que Él es sustituto. O sea, vicario significa que Él es sustituto. Pero antes de continuar con este tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Oscar, Isaías 53:11 también, ¿verdad? Dice algo de... Isaías 53:11, que es el capítulo profético. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ajá. Aquí está hablando precisamente de lo que será el alcance de la cruz de Cristo, y en el sentido de que la justificación es para muchos, pero el alcance es para todos. Pero no todos van a beneficiarse del sacrificio de Cristo, precisamente por lo que ya he mencionado, que es aquel que se apropia del sacrificio por la fe, ¿verdad? Pero está abierto para todos. Entonces, eso de que solo algunos serán salvos y otros no serán salvos, porque ya Dios lo determinó, no es una verdad a medias, porque no es que ya Dios dijo, este va a ser salvo y este otro va a ser salvo, no, porque Dios está ofreciendo a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo. Pero ¿quiénes son los que serán salvos? Los muchos, nada más, los muchos que van a creer. Que aunque ya Dios lo ha previsto, es muy diferente a decir que ya Dios lo ha predeterminado. Es decir, que una persona no crea o no crea, porque en ese caso entonces Dios sería el responsable de la condenación de muchas personas.
Entonces, ese es el problema con la posición hipercalvinista, que es un tema que vamos a tratar más adelante. No sé si hay otra pregunta o comentario. Bueno, siguiendo con el tema, el principio de sustitución nos lleva entonces a pensar en un sustituto. Ese sustituto es vicario, o se utiliza el término en teología como vicario. Cristo es vicario. Ahora podemos encontrar o escuchar que hay ciertas personas que designan a alguno como vicario, pero no es el verdadero vicario, porque el verdadero vicario siempre es Cristo. O sea, el que realmente toma el lugar del pecador o el ofensor es Cristo. Y tenemos que entender algo aquí. El ofensor es el ser humano. El ofendido es Dios. Dios es el ofendido, pero Él, para obtener satisfacción por la ofensa adquirida, el ofensor tiene que pagar o restituir lo que se dañó. Pero si éste no puede, ya queda en manos del ofendido si perdona la deuda y él mismo la paga. Y es básicamente lo que está haciendo Dios. Como el ofensor no puede pagar su deuda, el ofendido muestra misericordia y decide él pagar la deuda, porque el ofensor no puede pagar esa deuda. Pero como es una deuda que implica una muerte, porque en la justicia de Dios el pecado merece la muerte, y Dios no quiere la muerte del pecador, entonces, y como Él decide pagar Él mismo la deuda, por eso es que Él mismo viene como el Logos encarnado, como el Cordero de Dios, para pagar esa deuda en lugar del ofensor. O sea, Dios, que es el ofendido, es el que decide pagar a favor del ofensor, que viene siendo el principio de sustitución. Ahora el que paga esa deuda en lugar del ofensor es el vicario o el sustituto, que en este caso es Cristo. O sea, en el esquema general de la redención viene siendo Cristo o el Cordero, el inocente que muere en lugar del culpable. Dice Schaeffer acá, a no ser que intervenga un vicario, no hay esperanza para miembro alguno de esta raza caída. Ahora bien, ningún ser humano cargado con sus propios pecados podría ser de sustituto por otro de sus semejantes, pues el vicario o sustituto debe estar sin pecado y dispuesto a soportar los juicios inconmensurables que la santidad divina no tiene más remedio que imponer siempre al pecado, ya que en Dios hay dos atributos que quedan implicados conjuntamente cuando una criatura peca: la justicia y la misericordia. La justicia impone y continúa imponiendo el juicio sin mengua que el pecado acarrea. Ni por un instante puede la justicia suavizarse o menoscabarse en beneficio de la misericordia, porque debido a su santidad esencial, Dios no puede abrigar el menor grado de connivencia con el pecado. Entonces, en Dios se presenta una situación. Por un lado, la justicia tiene que ser satisfecha, la justicia de Dios, pero por otro lado, el amor de Dios también tiene que quedar satisfecho. Entonces, la única manera en la que Dios resuelve esto, que su justicia sea satisfecha y que su amor quede libre para darlo al pecador, es mostrando su misericordia. Y eso lo hace dando él mismo el sacrificio, dando él mismo el pago a favor del ofensor. Entonces, pagada la deuda o pagado ese sacrificio, ya la justicia de Dios queda satisfecha. De tal manera que ahora Dios puede legalmente ofrecer su amor a aquel que se acoge a ese sacrificio que ya cubre esa
deuda y se beneficia. Entonces vemos que el sacrificio de Cristo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No es simplemente que Cristo muere en lugar del pecador y ya le salva del pecado, sino que hay un beneficio mucho más grande, y es que ahora el ofensor, sin merecerlo, es objeto del amor de Dios. Eso se llama gracia. Entonces, cuando el ofensor, es decir, el ser humano, hombre y mujer, que por la fe recibe el beneficio de la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario, ahora es objeto del amor de Dios. Pero antes de eso no era objeto del amor de Dios, sino objeto de la misericordia de Dios, porque Dios está mostrando su misericordia. Dios al mundo le está mostrando su misericordia al presentar a Cristo como un sacrificio. Pero el amor de Dios, nadie se beneficia del amor de Dios a no ser que a través de ese sacrificio entre en una relación con Dios. Entonces ahí ya el creyente es amado de Dios, pero antes de eso es alguien a quien Dios le está mostrando misericordia. ¿Por qué le está mostrando misericordia? Porque le está dando la oportunidad de acogerse por la fe al sacrificio de Cristo y beneficiarse de ese sacrificio. Es decir, que a través de ese sacrificio su situación con Dios se resuelve. Y este concepto que estoy explicando, básicamente todos los creyentes lo entienden, pero aquí lo vamos a ir desglosando y enfatizándolo en todos sus diferentes aspectos para que nos quede más claro el principio de sustitución en el sacrificio de Cristo. No sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, Schaeffer dice que la Biblia enseña sin ambajes que Cristo con su muerte afrontó las demandas de la justicia a cuenta del pecador, es decir, en lugar del pecador, y cuantos hayan de venir a Dios por medio de él son salvos sin la más leve infracción de la santidad divina. Y si se pregunta dónde está entonces la misericordia divina, la respuesta es que ya se manifiesta en la provisión de un Salvador que satisfaga las demandas de la justicia divina. Entonces aquí es lo que estaba comentando, que Dios muestra su misericordia al ofensor, al pecador. Pero cuando este pecador o este ofensor, por la fe, llega a la cruz de Cristo, entonces ahora ya tiene acceso a esa provisión que da la misericordia de Dios y le otorga vida y le otorga el hecho de que ahora es objeto del amor de Dios. Y no solamente eso, sino que también es justificado, o sea, que recibe la justicia de Dios. ¿Por qué es así? Porque ya Cristo en la cruz cumple con las exigencias de la justicia de Dios, de manera que el ofensor ahora, delante de Dios, a través de la fe en Cristo, es puesto en una posición de justicia, de acuerdo a las demandas de Dios. Es decir, es declarado justo. Por eso es que al creyente se le habla en términos de que ha sido justificado, es decir, ha recibido la justicia de parte de Dios, de manera que ahora delante de Dios ya no es injusto, sino que ahora es justo y no tiene absolutamente ninguna infracción. Es decir, cualquier deuda que tuviera ya delante de Dios ya ha sido cubierta. Cualquier demanda de la justicia de Dios ya ha sido cubierto, no debe nada. Y en ese sentido es que hablamos de la justificación. Ya el ser humano que por la fe en el sacrificio de Cristo se beneficia de la misericordia de Dios, se convierte en objeto del amor de Dios, Dios le otorga justicia por los méritos de Cristo, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo a través de la cruz, porque ahí ahora es satisfecha la justicia de Dios. Por eso es que hablamos de Cristo como el vicario, como el sustituto del pecador, que es el resultado del principio de sustitución.
Entonces ahí podemos ver dos aspectos, las obras y la fe. El ser humano siempre, por lo general, va a buscar las obras, porque su conciencia lo acusa de que tiene que hacer algo para satisfacer a Dios. Entonces él está buscando su propia satisfacción en ese sentido. ¿Por qué su propia satisfacción? Porque él está buscando ver cómo él se presenta justo delante de Dios. Y eso lo vemos muchas veces cuando se evangeliza a una persona y el típico dicho es que yo tengo que cambiar muchas cosas, es que yo tengo que mejorar muchas cosas antes de llegar a Dios. Y no se da cuenta que él no puede cambiar su situación, él no puede mejorar nada delante de Dios. Él tiene que llegar a Dios a través de Cristo para que entonces él pueda cambiar, o mejor dicho, para que él pueda ser cambiado, porque nosotros mismos no podemos cambiar. Entonces cuando se habla de una satisfacción personal, es aquella tendencia que tiene el ser humano de buscar cómo congraciarse con Dios, cómo presentarse justo delante de Dios o justificarse delante de Dios. Y eso lo hace a través de las buenas obras, a través de la religión, a través de diferentes cosas que en la mente del ser humano le parecen que a Dios le van a agradar. Pero Dios lo que está pidiendo al ofensor es simplemente que por la fe reciba el beneficio de la gracia de Dios, que por la fe reciba esa gracia. O sea, que deposite su fe en el sacrificio vicario, en el sacrificio que hace Cristo como sustituto a favor del pecador. Eso es lo único que Dios demanda. Entonces, cuando el ofensor o el pecador manifiesta fe en Jesucristo, o sea, que él es como el vicario, aquel que está muriendo como sustituto en lugar de él o de ella, y está confiando en esa sustitución que está haciendo Cristo, y entiende que no tiene que hacer nada más que creer y aceptar que en el sacrificio que hace Cristo es suficiente para ser libre de la culpa delante de Dios. Entonces ahí es cuando Dios recibe satisfacción. ¿Por qué Dios recibe satisfacción? Porque Él se está agradando de la fe de esa persona, no de las obras de esa persona. ¿En qué sentido también Dios está teniendo satisfacción? En el hecho de que el sacrificio de Cristo es completamente satisfactorio para Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, no es ofensivo para Dios. Dios no aparta la mirada de Cristo cuando está muriendo en la cruz, cuando Cristo es hecho pecado en la cruz. Dios no aparta la mirada, porque Él se complace en el Hijo y Él está completamente satisfecho en ese sacrificio, ya que Dios desde antes de la fundación del mundo ya está presentando a Cristo como el Cordero inmolado. O sea, es un sacrificio que ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba previsto por Dios. Entonces Dios tiene completa satisfacción. Entonces ahí es donde viene la satisfacción de Dios, cuando el pecador se arrepiente y manifiesta fe en Cristo. Entonces ahí es donde Dios recibe completa satisfacción, y esa satisfacción es a favor del creyente, del pecador que se arrepiente. Entonces ahí está el contraste entre la fe y las obras, desde el punto de vista teológico y también bíblico. Las obras por sí mismas no tienen ningún valor satisfactorio para Dios en cuanto a una justificación de parte del ser humano para con Dios. Por más buenas obras que el ser humano pueda hacer, ninguna de esas obras es satisfactoria. La única obra satisfactoria para alcanzar redención es la obra de Cristo. No sé si hay algún comentario o pregunta. Oscar, Sí. ¿cómo se podría explicar la parte C de Juan 3:36? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje precisamente se aplica a lo que acabamos de decir, porque ¿en dónde está la satisfacción de Dios? Ya explicamos que está en la obra de Cristo y en el arrepentimiento y la fe que muestra la persona, desde donde Dios recibe completa satisfacción. El que rehúsa, entonces resulta que es una elección que hace la persona. La persona es libre de creer en el Hijo o de rehusar creer. Entonces, el que rehúsa creer, como dice aquí el mismo Señor Jesucristo, dice no verá la vida. ¿Por qué no verá la vida? Precisamente porque no va a recibir ningún beneficio de la cruz de Cristo, puesto que la está rechazando. No puede recibir ningún beneficio de la gracia de Dios ni de la misericordia de Dios que le está siendo mostrada, porque está rehusándola, la está rechazando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona no es objeto del amor de Dios. Sigue siendo objeto de la misericordia de Dios porque la oferta sigue abierta para esa persona. Sigue abierta. Y aunque se está hablando aquí en términos absolutos, tenemos que entenderlo en un sentido también relativo. Es decir, el hecho que una persona rehúse en una primera instancia creer en Cristo no significa que más adelante no vaya a creer. Porque hay personas que son así, que rehúsan creer, pero llega un momento en sus vidas en que se encuentran con el Evangelio más de una vez en su vida, y llega un momento en donde esa persona logra entender y entonces manifiesta fe. Lastimosamente no todos hacen eso, ¿verdad? Pero si la persona no se mantiene en una condición de rehusar, de rechazar el Evangelio de Cristo, y llega al final de su vida en esa condición, esa persona no va a ser objeto nunca del amor de Dios, sino entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene juicio. Entonces, el juicio, o la consecuencia de ese juicio por rechazar, es que sufre las consecuencias de, ahora sí, de la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios está ahí, pero Dios no está manifestando esa ira. Dios no está manifestando ninguna ira para el pecador. Dios, por decirlo así, Dios está reteniendo esa ira, porque Él está mostrando su gracia y su misericordia. Pero va a llegar un momento en donde ya Dios ya va a retirar esa gracia y esa misericordia, y las personas que no quisieron acogerse a esa gracia y a esa misericordia van a ser objeto de la ira de Dios. ¿Cuándo será eso? En el juicio del trono blanco. ¿Cuándo será eso? En la semana de la tribulación. Porque son personas que, lastimosamente, habiendo conocido quién es el Dios verdadero, habiendo conocido y entendido el Evangelio, lo rechazaron. Ahora, estoy hablando en términos a futuro, en términos de aquí, cuando Cristo pronuncia estas palabras, en adelante. Antes de que Cristo pronunciara esas palabras, el Evangelio era el Evangelio proclamado según la ley. O sea, el mensaje que ya estaba representado en tipos del Antiguo Testamento, es decir, los sacrificios veterotestamentarios. Y el testimonio que ha dado Dios y que da Dios a través de la creación, que le muestra al ser humano la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa en los términos actuales? Esto solo se aplica, este versículo 36 se aplica para aquella persona que recibe directamente el Evangelio. O sea, que escucha el Evangelio por parte de una persona que es creyente y le está presentando a Cristo. Lo que sí tenemos que tener claro, porque a veces queda la duda de que, bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Habrá personas que no escuchen el Evangelio? El asunto es, por eso es importante la obra misionera, ¿verdad? Porque el Evangelio tiene que ser llevado a todas partes del mundo. Sin embargo, todo ser humano, cuando se presente delante de Dios,
se le va a presentar a esa persona, en el caso de las personas que no creyeron, se les va a presentar a esas personas en el juicio todo, todos los instantes, todos los momentos en que Dios le habló al corazón a esa persona. Porque Dios conoce la condición de cada ser humano. Dios no quiere la muerte del pecador. Nosotros pensamos muchas veces en términos de que Dios está más dispuesto a condenar que a salvar. Y es todo lo contrario. Dios está dispuesto más a salvar que a condenar. Dios hace todo lo que está a su alcance para que todo ser humano alcance la salvación. Pero ¿en dónde está el punto clave? En lo que dice este mismo versículo: el que cree o el que rehúsa creer. Entonces, ¿cuál es la primera instancia? La primera instancia es creer en Dios y luego creer al Evangelio de Dios. Y Dios habla por diferentes medios. Por eso es que estoy explicando esto, ¿verdad? Porque cuando todo ser humano se presenta delante de Dios, todo ser humano que rechazó a Cristo o que rechazó a Dios o que nunca llegó a creer en Dios, se le va a presentar en su juicio todos los instantes, todos los momentos y todas las oportunidades que tuvo para alcanzar la gracia de Dios. De manera que nadie va a tener excusa. Porque Dios siempre está dispuesto a salvar, no a condenar. Porque para eso es que envió a Cristo al mundo, dice, para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Ese pasaje está en Juan, pero ahorita no me acuerdo cuál es la cita. Pero en Juan ahí lo dice, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado. Entonces Dios está dispuesto a salvar, no a condenar. Pero va a llegar un momento en donde, a pesar de todo lo que Dios hizo, a pesar del esfuerzo de Dios, digámoslo así, esas personas no alcanzaron la salvación porque rehusaron acercarse a Dios. Juan 3:17, Oscar. Juan 3:17, ok, ahí está. Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el propósito de Dios es salvar al mundo, no condenar al mundo. Entonces por eso es que yo digo y explico que Dios está más dispuesto a salvar a las personas que a condenar a las personas. Lo que sucede es que a veces se nos ha enfatizado tanto la idea de un Dios iracundo, de un Dios condenador, que pasamos por alto este aspecto, que Dios muestra su misericordia y su justicia. ¿En quién? En Cristo. Por eso está puesto Cristo, por eso Dios envió a Cristo, para que todo aquel que pueda entender el Evangelio de Cristo llegue a la fe y sea salvo. Porque Dios es lo que quiere Dios. Y lo otro es que Dios quiere salvar a otro ser humano a través del creyente, usando al creyente. Porque Dios podría mandar a los ángeles a evangelizar al mundo. Pero ¿por qué Dios no envía a los ángeles? Porque no es el ministerio que Dios determinó a los ángeles. Ese ministerio se lo ha dado al creyente. Es el creyente el responsable de llevar este mensaje, porque es Dios quien se lo ha dado. A todos nosotros nos lo ha dado, o sea, es a nosotros los que nos corresponde hablar de Cristo a otros, es presentar a Cristo. ¿Y para qué? Para que todas las personas sepan quién es Cristo, de manera que puedan acceder o alcanzar en un momento dado, si el Espíritu Santo les ilumina y esa persona llega a tomar la decisión de creer en Cristo, entonces va a alcanzar la salvación. Pero si rehúsa, a pesar de toda la luz que está recibiendo, entonces se pierde, porque ha endurecido su corazón. Entonces no es Dios quien lo rechaza, es la persona quien rechaza a Dios. No sé, Rocío, si tal vez ahí ya le aclaré algo. Sí, claro, está bien. Muchas gracias. Un gusto. No sé si alguien más, quedan 3 minutos para hacer el receso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Ok. Bueno, entonces nada más para cerrar acá.
repasando aquí el principio de sustitución, ¿verdad? El inocente muere en lugar del culpable. Ese es el principio de sustitución. Y el que muere es llamado el vicario o el sustituto. Para no complicarnos mucho, no usemos la palabra vicario, usemos la palabra sustituto, que es la palabra más clara para nosotros. Pero en términos teológicos es vicario. Pero entonces el que muere, la víctima, que es Cristo en este caso, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es nuestro sustituto. Y es el sustituto que Dios ha dado para todo el mundo. Pero Dios lo que está esperando es que el ser humano no se presente delante de Dios buscando su propia satisfacción, es decir, a través de buenas obras para tratar de congraciarse con Dios, sino que Dios espera que la persona demuestre fe en Cristo. Entonces ahí Dios sí tiene satisfacción. Entonces básicamente esa es la idea que quiero que les quede clara, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la satisfacción personal, la satisfacción de Dios, el principio de sustitución y el sustituto por el pecador.